Y miembros del Escuadrón del Cómic, sean todos bienvenidos al segundo capítulo de Todo Un Poco en Cómics, el podcast. Así es, tal como escuchan, ya vamos por nuestro segundo capítulo. Como ustedes saben, nosotros estamos en YouTube hace varios años, hace casi 10 años. Así que ahí pueden ver mucho contenido de sus personajes favoritos de Marvel y de DC Comics. Pero ahora también damos el salto al podcast y nos pueden escuchar a las plataformas de Spotify y también en YouTube Podcast. Así que no dilatemos más esto y vamos al tema que nos convoca, y en esta oportunidad vamos a hablar de los 60 años de Daredevil. Futuros habitantes de Metrópolis, amantes de Ciudad Gótica, amigos de los mutantes, héroes y villanos, todos sean bienvenidos a un nuevo superprograma de Todo Un Poco en Cómics, el podcast. Así es, tal como en el primer capítulo hablamos de los 85 años de Batman, en este segundo capítulo vamos a hablar de otro personaje que también cumple años durante este 2024, y estamos hablando de Daredevil, el hombre sin miedo de Marvel. Este personaje fue creado por Stan Lee y Bill Everett y debutó en Daredevil número 1 en abril de 1964. Su origen como Matt Murdock, un joven abogado ciego con sentidos mejorados, capturó la imaginación de los lectores desde el principio, y a lo largo de los años el personaje evolucionó significativamente, enfrentando desafíos personales y luchando contra una variedad de villanos en las calles de Hell's Kitchen. ¿Qué es lo primero que harías si te muerde una araña radioactiva? Suscríbete a De Todo Un Poco en Cómics, el podcast. Ahora vamos a hablar de una de las eras más importantes para el personaje y que lo definió hasta el día de hoy. O sea, básicamente lo que se hizo aquí fue la base de Daredevil para todo el resto de su historia. Y estamos hablando de la era de Frank Miller en los cómics de Daredevil, la cual es ampliamente considerada como una de las épocas más influyentes y revolucionarias en la historia del personaje. Frank Miller, junto con el artista Klaus Jansson, trabajó en la serie de Daredevil para Marvel Comics durante la década de los 80, dejando una marca indeleble en el personaje y en el mundo de los cómics en general. Aquí hay algunos aspectos destacados de la era de Frank Miller en los cómics de Daredevil, por ejemplo, los tonos oscuros y realistas. Frank Miller introdujo una narrativa oscura y realista en los cómics de Daredevil, abordó temas como la corrupción, la violencia callejera y la lucha contra el crimen de una manera más cruda y adulta que sus predecesores. Esta nueva dirección tonal ayudó a diferenciar a Daredevil de otros superhéroes y estableció un tono que influiría en los cómics de superhéroes durante décadas. También introdujo nuevos personajes. Durante su tiempo en Daredevil, Frank Miller presentó varios personajes nuevos que se convertirían en parte integral del universo del personaje. Uno de los más destacados fue Elektra, una asesina letal con quien Matt Murdock tuvo una relación complicada. La introducción de Elektra agregó una nueva capa de complejidad a la historia de Daredevil y generó una serie de arcos narrativos muy emocionantes. También puso a enemigos memorables. Miller le dio más peso a villanos de Daredevil. Si revisamos la historia del héroe, este tiene uno de los enemigos más ridículos en los cómics, pero Miller le dio profundidad a los menos caricaturescos y los transformó en íconos de la mitología del hombre sin miedo. Estos personajes desafiantes y peligrosos proporcionaron a Daredevil desafíos emocionantes y enfrentamientos intensos que resonaron con los lectores. También pudimos ver un arte innovador, porque además de su trabajo como escritor, Frank Miller también contribuyó significativamente al arte de Daredevil. Su estilo distintivo y dinámico, junto con el arte de Klaus Jansson, ayuda a definir la estética visual de la serie durante esta época. Las secuencias de acción intensas y las escenas atmosféricas se convirtieron en una característica distintiva de los cómics de Daredevil en la era de Frank Miller. Pero no podemos negar el legado duradero. La influencia de Frank Miller en los cómics de Daredevil y en el género de superhéroes en general es innegable. Su trabajo en la serie ayudó a elevar el perfil del personaje y a establecerlo como uno de los superhéroes más interesantes y complejos en el mundo del cómic. Además, su enfoque en la narrativa madura y los temas oscuros sentó las bases para la dirección futura de los cómics de superhéroes. En resumen, la era de Frank Miller en los cómics de Daredevil es una parte fundamental en la historia del personaje y del género de superhéroes en general. Su enfoque innovador en la narrativa y el arte ayudó a redefinir a Daredevil para una nueva generación de lectores y estableció un legado duradero que sigue resonando en la industria del cómics hoy en día. ¿Eres un héroe o villano? Quien quiera que seas, todos se suscriben a De Todo Un Poco en Cómics, el podcast.
Daredevil es un personaje extremadamente importante para el universo Marvel por varias razones. Es el defensor de los inocentes. Desde sus comienzos, Daredevil ha sido un defensor de los inocentes y un luchador incansable contra la injusticia en las calles de Hell's Kitchen, Nueva York. Su compromiso con la justicia y su lucha contra la corrupción lo convierten en un símbolo de esperanza para los habitantes de la ciudad y un ejemplo de heroísmo para otros héroes de Marvel. También podemos ver una complejidad y profundidad en este personaje. A lo largo de los años, Daredevil ha sido desarrollado como un personaje increíblemente complejo y multidimensional. Matt Murdock, su alter ego, es un abogado ciego con sentidos mejorados, pero también lucha con conflictos internos, traumas pasados y dilemas morales. Esta profundidad lo hace intrigante y atractivo para los lectores, y su historia personal continúa evolucionando y creciendo con el tiempo. Introducción de temas maduros. En los cómics de Daredevil, especialmente durante la icónica etapa de Frank Miller en la década de 1980, ha abordado temas maduros y complejos de una manera única. La serie ha explorado cuestiones como la corrupción, la violencia callejera, la religión y la identidad de una manera que desafía las convenciones de los cómics de superhéroes tradicionales. Este enfoque ha establecido a Daredevil como una de las series más innovadoras y respetadas en el mundo del cómic. También la interacción con otros personajes ha ayudado a Daredevil a tener interacciones memorables dentro del universo Marvel. Ha sido miembro de equipos como los Defensores y los Vengadores y ha tenido asociaciones tanto positivas como conflictivas con héroes como Spider-Man, Punisher y Elektra. Estas interacciones han enriquecido su historia y han contribuido a su importancia en el universo Marvel. Tampoco hay que negar su impacto en otros medios. Además de los cómics, Daredevil ha tenido un impacto significativo en otros medios de entretenimiento. La serie de televisión Marvel's Daredevil de Netflix, lanzada en 2015, recibió elogios de la crítica y los fanáticos por su enfoque oscuro y realista del personaje. Además, la película de Daredevil de 2003, aunque recibió críticas mixtas, ayudó a introducir al personaje a una audiencia más amplia. Pero al igual como lo hicimos en el podcast anterior, hemos visto puntos importantes del personaje. Pero por mucho que cumpla años, ¿cómo está en la actualidad, en este caso, el personaje de Daredevil? Bueno, este sigue siendo un personaje relevante y querido en el mundo del cómics y más allá. Su enfoque en la justicia callejera y su lucha contra la adversidad lo hacen relevante en un mundo cada vez más complejo. Además, su inclusión en el universo cinematográfico y televisivo de Marvel ha asegurado que su legado continúe creciendo y resonando con nuevas generaciones de fans. La influencia de Daredevil fuera del mundo de los cómics se ha extendido a varios medios de entretenimiento, incluyendo televisión, cine y otros. Aquí hay algunos puntos destacados de la influencia del personaje en otros medios. La serie de televisión de Marvel's Daredevil de Netflix. Esta serie, producida por Netflix, fue lanzada en 2015 y recibió elogios tanto de la crítica como de los fanáticos. La serie, protagonizada por Charlie Cox como Matt Murdock, Daredevil, exploró el mundo oscuro y peligroso de Hell's Kitchen y presentó una narrativa adulta y madura que resonó con la audiencia. La interpretación de Cox como Daredevil y las intensas secuencias de acción contribuyeron al éxito de la serie y solidificaron la posición del personaje en la cultura popular. La película del 2003 se estrenó Daredevil en 2003, protagonizada por Ben Affleck en el papel principal. Aunque la película recibió críticas mixtas, ayudó a introducir al personaje a una audiencia más amplia y contribuyó a su creciente popularidad en este momento. La película también presentó a personajes como Elektra y el Kingpin al público general. Apariciones en otros programas de televisión. Además de su propia serie, Daredevil ha aparecido en otros programas de televisión basados en personajes de Marvel Comics. Ha hecho apariciones en la serie como Los Defensores y Jessica Jones, ayudando a establecer su papel en un universo cinematográfico de Marvel creado por Netflix. En los videojuegos, Daredevil también ha aparecido en varios de ellos a lo largo de los años, permitiendo a los jugadores que experimentar las emocionantes aventuras del personaje en el mundo digital. Su presencia en videojuegos ha ampliado su alcance y ha permitido a los fanáticos interactuar con el personaje de nuevas formas. Obviamente, Daredevil también tiene merchandising y productos asociados. La popularidad de Daredevil se refleja en una variedad de productos del merchandising que van desde juguetes y figuras de acción hasta ropa y accesorios. El personaje ha aparecido en una amplia gama de productos derivados, lo que demuestra su influencia duradera en la cultura popular. En resumen, la influencia de Daredevil en otros medios de entretenimiento ha sido significativa, con adaptaciones exitosas en televisión, cine y videojuegos que han ampliado su alcance y lo ha introducido a nuevas audiencias en todo el mundo. Su legado, como uno de los héroes más queridos y respetados de Marvel, continúa resonando en la cultura popular actual. Si eres el último sobreviviente de tu planeta, entonces debes suscribirte a De Todo Un Poco en Cómics del podcast.
Muchas gracias por seguirnos en este segundo capítulo de Todo un poco en cómics, el podcast. Estamos experimentando este nuevo formato donde hablamos con ustedes más que mostrarle cosas como por ejemplo cómics, merchandising, figuras, revisión de series, de televisión, críticas de películas, todo eso. Aquí ya nos soltamos un poquito más y vamos hablando de los personajes y introduciéndonos en temas que seguramente no tocamos o no tocaremos en algún momento en el canal por X motivo, pero aquí sí. Y aquí se da una instancia de conversación y ustedes también pueden ser parte de ellas. Así que los invito a que dejen su comentario, qué les parece, qué creen que podemos mejorar y qué creen también o qué quieren que nosotros hablemos aquí en el podcast. Ya saben, nos pueden escuchar en Spotify, también nos pueden escuchar en YouTube Podcast a través de la aplicación de YouTube Music o en la misma aplicación de YouTube. Ahí nos pueden encontrar como de todo un poco en cómics, el podcast. Este es el segundo capítulo y ya estamos comenzando a preparar el tercero. Así que vayan activando las notificaciones para que sepan cada vez que vamos subiendo un capítulo nuevo en De Todo Un Poco en Cómic, el podcast. Y los que quieran también, los que nos han escuchado acá y nunca nos han visto en nuestro canal de YouTube, los invito también a que se den una vuelta por el canal. Nos pueden encontrar como De Todo Un Poco en Cómics, donde no solamente hablamos de Daredevil, también hablamos de Spider-Man, Los Vengadores, Capitán América, Superman, Batman, Linterna Verde, La Mujer Maravilla, cualquier personaje del universo de Marvel y de DC Comics, donde hacemos guías de lectura, revisamos cómics, hablamos de una serie, de videojuegos, de películas y mucho, mucho más. Así que ya saben, De Todo Un Poco en Cómics, en Spotify, en YouTube y en todas las redes sociales también nos pueden encontrar. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por escucharnos y nos encontramos en un nuevo capítulo de Todo Un Poco en Cómics, el podcast. Héroes, villanos, mutantes, metahumanos, terrícolas y kryptonianos. Todos tienen algo en común. Todos ganaron al disfrutar de este programa, De Todo Un Poco en Cómics, el podcast. Nos encontraremos en un nuevo número de esta gran saga muy pronto. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer el lanzamiento de un nuevo capítulo.